Carlos Sainz, que esta semana afronta la segunda tanda de test de la pretemporada, ha sido el gran protagonista de la presentación de la programación de Movistar F1 de cara al campeonato que empezará el próximo 17 de marzo con el GP de Australia. El madrileño ha destacado un gran paso hacia adelante del motor Renault y volvió a mostrar su confianza en que McLaren salga del pozo de las últimas temporadas. Sainz hizo hincapié en que este año están más preparados que otros años y eso le da confianza para hacer una buena temporada. Me he sentido muy cómodo, desde el primer momento del test de Abu Dhabi o incluso antes, cuando me hice el asiento. He sentido que me escuchaban mucho, que prestaban mucha atención, mucho detalle a todo lo que decía, señaló el madrileño, quien añadió que se me tiene muy en cuenta también en la crítica que podía hacer del coche y del equipo. ¿Eso como piloto te hace sentirte cómodo y confiado? También escucho mucho lo que dicen ellos, lo que se puede mejorar. De momento hay una relación muy abierta, muy constructiva, para llevar al equipo hacia adelante. Una clara mejoría es pronto para saber dónde está McLaren con respecto a sus rivales, pero Carlos piensa que tienen mucho margen por recorrer y señalaba que el motor ha dado un buen paso hacia adelante. ¿Estamos detrás de Ferrari? ¿No sabemos dónde estamos? El año pasado todos los equipos de mitad de parrilla estábamos en 1 o 2 décimas. Vamos a trabajar en nuestro coche, que tiene margen de mejora, que hay que desarrollarlo. Es un coche nuevo, con muchos cambios, se parece poco al coche del año pasado. Tenemos que aprender mucho de él. Ese aprendizaje y ese análisis lo tenemos que hacer y nos tenemos que asegurar de que el equipo va en la dirección correcta durante el año. En 2020 los coches serán una evolución de los de ahora y hay que seguir evolucionando, indicó. Sainz se mostraba satisfecho con las sensaciones recogidas en la primera semana de test. Hemos hecho un cambio de mentalidad y llegamos mucho mejor preparados, con el coche listo desde hace una semana y el primer día ya hicimos 120 vueltas, que últimamente solo lo hacen los grandes. Es una buena señal y una demostración de que el proyecto ha empezado con buen pie. No sé el tiempo que vamos a tardar en llegar a donde queremos llegar, pero por lo menos ya ha empezado, dijo. Evolución constante. El piloto madrileño remarcó que el objetivo de este año es terminar mejor en Abu Dhabi que en Australia. En la primera carrera el coche estará en una posición, a tantas décimas del líder y a mí lo que me gustaría ver es un progreso claro en el equipo. Sobre su trayectoria apuntó que después de 4 años en F1, de haber pasado por 2 equipos, vengo con una experiencia y con un conocimiento que puedo ayudar a McLaren a pasar de ser equipo de mitad de parrilla, como era el año pasado, a dar pasos como vimos hacer a Renault hace 1 y 2 años, escalando la mitad de parrilla. Sainz, por último, hizo toda una declaración de intenciones, y señaló que siempre voy a echar de menos a Fernando Alonso en la F1, pero espero que McLaren menos porque para eso me tienen a mí.